¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos para nuestra edición informativa de Panorama Cardinal. El presidente contestó la consulta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Compartiremos su palabra en lo que fue la conferencia de prensa con periodistas del interior del país. Asimismo, repercusiones desde el colectivo Mujeres en Libertad criticaron el abordaje del tema por parte del presidente y mostraron su preocupación por no perder derechos adquiridos. Gobierno anuncia protocolos sanitarios para dar garantías a departamentos linderos con Brasil. El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castañdebat, visitó los departamentos de Rivera y Tacuarembó. La denominada Mesa del Interior, integrada entre otros por los exintendentes Sergio Botana, Yamandú Orsi y Marne Osorio, se reunió con el presidente del PIT-CNT. Además, como cada miércoles, el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo y Quédate en casa. La música en vivo esta noche, Álvaro Cáceres desde Minas. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, indicando que el gobierno genera protocolos sanitarios para dar garantías a departamentos linderos con Brasil. Acaba de finalizar una reunión en el piso 11 de la Presidencia de la República, convocada por el señor Presidente de la República, donde participó el Ministro de Defensa y su Secretario de Defensa, Javier García y Rivera Elgue, el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el Presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, y el Canciller de la República, el economista Ernesto Talvi, junto con, obviamente, el Prosecretario y el Secretario de la Presidencia, acompañando al Presidente de la República. El motivo de la reunión fue el tema de políticas de frontera vinculado al tema sanitario. El gobierno del Uruguay está preocupado por la situación que se está viviendo en algunas localidades fronterizas, particularmente del lado brasilero, entendiendo la particularidad de las ciudades binacionales, pero queriendo actuar preventivamente en lo que tiene que ver en el control y la prevención de la infestación por coronavirus en las localidades uruguayas. Y en esta reunión el presidente ha dado instrucciones a todos los ministros en profundizar la presencia en la frontera, donde además se va a hacer un protocolo y se va a dar directrices claras a la población de la zona de frontera, reitero, entendiendo las particularidades de las ciudades binacionales y donde se va a reforzar también los pasos de fronteras que el Ministerio de Defensa, fundamentalmente, acompañado por el Ministerio del Interior, están haciendo un poco más abajo de las zonas binacionales. E incluso los caminos secundarios que muchas veces se utilizan como atajos para eludir los controles de frontera formales. Bueno, va a haber un control especial para ese tipo de caminos secundarios. Y además se trabajó en la prevención de algunas situaciones, más allá de lo sanitario, o que tiene que ver con lo sanitario, en temas que van a ocurrir en breve. En breve empieza la zafra de caña de azúcar, donde hay una cantidad de trabajadores uruguayos y muchos que son brasileros, muchos con cédulas uruguayas también, habilitados a trabajar legalmente, pero que van y vienen de Brasil. Bueno, sobre ese tema nosotros queremos trabajar preventivamente para que haya una cosecha, una zafra de caña de azúcar con garantías para la población de Bella Unión, con garantías para los trabajadores de la caña de azúcar, y por eso además se va a tener contacto con todos los actores de la cadena vinculada a esta zafra
que incorpora ciudadanos que vienen de Brasil, por lo menos más de 300, a trabajar todos los años del lado uruguayo cercano a Bella Unión. Se va a trabajar con las autoridades locales, se va a trabajar con el sindicato, se va a trabajar con la empresa, se va a trabajar con la intendencia y se va a trabajar con la alcaldía para entre todos, más las autoridades sanitarias, para entre todos poder tener las garantías necesarias y los controles necesarios para tener una zafra sin sobresaltos sanitarios, sin peligrosidad de contagio, por lo menos las zonas que hoy no tienen caso, como es la situación de este lado de la frontera. En ese sentido, mañana va a haber una gira del presidente de ACE y del ministro de Salud Pública por la zona fronteriza con Brasil, fundamentalmente Artigas y Bella Unión. Ayer estuvieron en Rivera, posiblemente estén en estos días en Río Branco y en el Chuy, para tratar de ajustar los protocolos y trabajar desde nuestro sistema de salud, público y privado, pero con una mayor coordinación con las autoridades y el sistema de salud brasilero, porque muchas veces en este tipo de instancias son ciudades binacionales y tienen esta particularidad. Y asimismo el canciller de la República se iba a comunicar con la Cancillería brasilera para que, si bien vamos a actuar dentro del decreto y dentro de lo que está acordado, decir que especialmente vamos a poner una especial atención a este tema de la situación sanitaria en la frontera, sobre todo porque se da la particularidad que en muchas zonas binacionales o ciudades binacionales hay casos confirmados al lado brasilero y no lo hay del lado uruguayo. Bueno, queremos preservar esa situación todo lo que podamos, queremos avanzar y queremos adelantarnos a los procesos. Por eso la reunión que convocó el presidente de la República hoy, para trabajar con protocolos, para trabajar preventivamente en las zonas de frontera y darle garantías a los trabajadores y a los pobladores del Uruguay. Seguimos con más información y vamos a mostrar más de la conferencia de prensa del presidente de la República, la mayoría de los ministros, con periodistas del interior del país. Allí surgió la pregunta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos la misma y la respuesta del presidente Lacalle Pou. Bueno, hola, pero muy buenas noches. Un saludo allí al presidente de la República y a todo su equipo. Muchas gracias por recibirnos y también por todos aquellos que en definitiva muchas veces aquí en el interior no tenemos voz. Y hablando un poco del tema de los derechos correspondientes, uno recuerda por allí el primer día que estuvo asumiendo y hablaba de respetar absolutamente todos los derechos correspondientes, pero principalmente me tocó algo que dijo usted, señor presidente, de aquellos que no tienen voz. Y me estoy refiriendo precisamente a los 10.000 niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable, muy grave que estamos teniendo en un país donde tenemos baja natalidad. Tenemos también problemas con el tema de las adopciones que son muy engorrosas, pero hablando del tema claramente del aborto, donde hay hoy anticonceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada la mujer, y hablando de derechos correspondientes, porque el derecho solamente es para una parte, solamente para la mujer, no contempla el derecho, el del hombre, ni tampoco el del niño, que seguramente no tiene voz. Y hablando de los sin voz entonces, y el Estado por allí, y ya no le hablo como comunicador, sino como un cristiano, y usted seguramente un hombre de fe, ¿qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo. Comprenderás que la pregunta, que tiene un tinte muy de esencia y personal, la tengo que contestar con mi investidura, que la tengo por 5 años más, y en ese sentido
Desde el punto de vista personal, yo tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria, son ley en nuestro país. Yo creo que, sin perjuicio de la filosofía de cada uno de los que estemos sentados acá y los que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República de la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendada o plebiscitada en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no desea serlo, y en ese sentido, vinculado con lo que tú decías, con la adopción, tenemos que tener un Estado presente para eventualmente que esa madre que está por tener un niño que no lo desea y esos padres que desean serlo a través de la adopción tenga una cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil. Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que de temprana edad todos sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales. Bueno, y este fue un tema que generó polémica y tuvo repercusiones. Vamos a compartir lo que opinaron integrantes del colectivo Mujeres en Libertad, que, bueno, criticaron el abordaje del tema y también manifestaron su preocupación por los derechos adquiridos. En principio, llamó la atención, ¿no?, la pregunta de este comunicador, que en un contexto que a nuestro entender no hacía mucho a esa pregunta. En principio, creemos que se hizo a modo personal, así como fue la respuesta también que recibió. Si bien en un principio el presidente lo planteó que no debía hacerlo a través de su investidura como presidente y demás, creo que en cierta forma terminó contestando a modo personal. Son derechos que se han adquirido. A veces se genera la duda en cuanto a derechos que corresponden a las mujeres, como en este caso, ¿no? Es como esa situación de que siempre está en duda. Ante una crisis como la que estamos viviendo, ¿no?, se generan oportunidades para algunos que saben aprovecharlas de una buena manera, desde un lindo lugar en beneficio de todos y todas, como en otras oportunidades se busca sacar partida de eso y no es en beneficio de todas en este caso. Por una parte creo que puede ser visualizado como de esa manera también. Ahí está. ¿Preocupa el hecho de que sea como un mensaje? Porque muchas veces se habló de la pérdida de derechos y demás. ¿Preocupa que esto sea como un mensaje, como un indicio de que quizás, por ese camino, tanto este tema como otros se puedan abordar e intentar cambiar? Sí, claro que preocupa. Nosotros creemos que es un derecho que ya se adquirió, por lo tanto no lo queremos perder. No creemos que tenga cabida, que se pueda reconsiderar. Creemos que no, o sea, la preocupación existe y está latente. Por supuesto. También manifestó el presidente que tenía una agenda pro vida. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Bueno, eso es una cosa que nos preocupa bastante. O sea, la ley está vigente desde el 2012. O sea, es algo que por lo que se luchó y que se consiguió. Y creo que ir para atrás en derechos es complicado porque esta ley involucra muchos derechos para mujeres que realmente lo necesitan. Entonces, no es algo que avale
o sea, ir a hacerlo porque sí, es algo, una cuestión de salud pública, digamos, que se tiene que estar ahí. Entonces creo que en ese sentido es algo que cuando pase, creo, el tema de la pandemia, porque obviamente ahora no podemos juntarnos, no podemos hacer reuniones, no podemos manifestarnos ni nada por el estilo, creo que cuando esto se calme un poco, creo que es algo que vamos a tener que obviamente atacar desde nuestro punto de vista y charlarlo para tener, bueno, un plan de contingencia, digamos, en caso de que esto se siga, ¿no? Porque claro, si él dijo que tenía una agenda pro vida, creo que debe tener planes, tal vez para más adelante, para hacer algo respecto de la ley. Entonces tal vez es algo que, bueno, más adelante vamos a tener que investigar un poco más y buscarle la vuelta, ¿no? Sí, a veces también uno se cuestiona el hecho de que, bueno, pro vida, pero se piensa también en esos niños que de repente se les da la vida en un contexto que no es el mejor, que tal vez algunos puedan sobrevivir a esa situación, otros no. O sea, creo que también tenemos que pensar en eso, no solo en esa vida que van a hacer, sino el futuro que va a tener esa vida, cómo va a ser su calidad de vida. ¿Se contactaron con otros colectivos? Digo, el presidente también dijo como que iba a respetar que era una ley que ya había sido como refrendada, digamos, por el voto popular y demás. Pero de cualquier forma me imagino que debe estar, como decía Marcela, esa inquietud, ¿no? Sí, la inquietud surgió al momento en que la pregunta se realizó, fue inmediato. Sí, estamos en comunicación, vamos a dar alguna versión de la situación y cuáles van a ser nuestros pasos a seguir, si es que realmente amerite que se ponga manos a la obra en esta situación de alguna manera. A ver, siempre lo estamos, porque siempre estamos peleando por nuestros derechos. Pero bueno, en este momento creíamos que lo prioritario en este momento, lo que estaba en la agenda del gobierno era la situación de la pandemia, no hablar de la ley del aborto, que creíamos que era algo que ya estaba saldado, digamos. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. La denominada Mesa del Interior, bueno, se reunió con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Aquí compartimos el informe. El espíritu común de apostar al diálogo, pero más allá del discurso, diálogo sobre una agenda concreta de temas que tanto nosotros como los trabajadores en este caso estamos dispuestos a instalar para analizar la situación. Y a su vez, coincidencia entre los distintos actores con los que hemos ido conversando, donde se parte de la base de que la descentralización es la herramienta fundamental para la salida. Una agenda clara que nos plantea el PIT-CNT de titulares, de temas, la necesidad de adaptarnos a las distintas realidades del país para ir resolviendo en esta circunstancia tan compleja los temas de a uno, pero más que nada, el ofrecimiento de una parte y la otra de ser actores de una construcción colectiva, de una construcción común, de ser puentes con quien haya que ser y de construir juntos. Y esa actitud creo que es lo más valioso de todo. Tal vez el gran denominador común que vamos recogiendo es la disposición al diálogo, más que la disposición, la necesidad de construir un diálogo donde estén todos los protagonistas desde el territorio además, donde nosotros que venimos justamente con una trayectoria de servidores públicos desde el territorio, ponemos a las órdenes no solamente nuestra experiencia, sino la articulación con los actuales intendentes, la articulación con el Congreso de Intendentes, para que podamos tener en tiempo real la información de la actualidad que hoy vive nuestro territorio y posicionar a todos los actores para esa salida que va a necesitar una cuota parte de cada uno. Esa articulación que va a necesitar que cada uno flexibilice sus puntos de vista y su mirada y sus prioridades para tratar de unirnos todos atrás de la única prioridad que es reconstruir al país. Nos vamos al departamento de Rivera con la información. La intendente Alma Galup destacó su reunión con el subsecretario del MIDES, Armando Castañdebat. Ya veníamos trabajando muy bien con el MIDES prácticamente desde que estalló toda esta problemática en el mes de marzo hasta el día de hoy. Pero se firmó un acuerdo marco entre MIDES e Intendencia Departamental, en realidad en el ámbito de lo que fue el Congreso de Intendentes. A partir de ahí entonces se implementó. Y a partir de eso entonces el subsecretario Armando Castañdebat decidió
de alguna manera una política de aproximación entonces entre lo que es realmente el MIDES y la Intendencia, para saber de qué manera iba a proceder, de qué manera íbamos a estar entonces más relacionados, establecer vínculos más estrechos, para derramar en el territorio prácticamente estas mismas políticas que se implementan desde el Ejecutivo, pasan evidentemente, se trasladan al MIDES y el MIDES entonces en coordinación con las intendencias departamentales las ponen entonces en el territorio. Bueno, a partir de eso entonces en la reunión de hoy lo que se trató entonces es de exponer sobre la mesa de qué planes eran los que iban a tener entonces andamiento acá en el departamento de Rivera y también a nivel nacional. Se explicó acerca de cómo se iba a proceder y de esa manera, de esa explicación, lo que surge, lo que se afirma entonces son los vínculos estrechos en los cuales vamos a funcionar. Desarrollamos políticas de alguna manera sumamente similares en cuanto a las funciones, tanto el MIDES como la Intendencia Departamental, pero unidos evidentemente fortalecemos la práctica de esas medidas que van a ir en beneficio de la población. Entonces quiere decir que lo que hubo es un acuerdo, ya ahora no solamente en la parte documental, sino yo diría que la Intendencia se convirtió en el brazo ejecutor de las políticas del MIDES, en las cuales fundamentalmente seguimos en la fase alimentaria, que es la fundamental, las sanitarias y después la atención a determinados requerimientos que son, por ejemplo, de los monotributistas y de las personas que evidentemente tienen más requerimientos en este momento, que son los más desamparados de la gente que de alguna manera no estaba formalizada en el trabajo. Bueno, lo que además se complementa todo esto con la obtención de una base de datos acerca de todas esas personas que de alguna manera estamos llegando hacia ellas para hacer una mejor distribución entonces de todo lo que brinda el MIDES. Y eso también va a servir para la mejora, el mejor desempeño de todo lo que está, de las acciones que está realizando MIDES e Intendencia Departamental. Y lo otro que también está enfocado y que el MIDES justamente viene a complementar es el estudio acerca de una posible política de vivienda prácticamente de emergencia como lo requiere la situación actual. Bueno, quiere decir que se expuso sobre la mesa todos los proyectos y los planes que está el MIDES implementando, de los cuales nosotros vamos a ser sus socios. Por su parte, tenemos la palabra también del subsecretario del MIDES, en este caso en su visita al departamento de Tacuarembó. Estamos volviendo a Rivera y la idea también era reunirnos un rato con el intendente, con el director de la oficina, con los integrantes de la oficina. Muchas veces en Montevideo se olvidan de que la mitad del Uruguay no está en Montevideo, está en el interior. Y un poco ha sido nuestro cometido tratar de lograr una descentralización no solo en el dicho, sino en el hecho. Y bueno, hoy, de la misma forma que lo hicimos hoy de mañana en Rivera, es tratar de implementar algunas acciones en conjunto con el gobierno departamental, en el entendido de que en el territorio quien tiene que llevar adelante, quien tiene que ser el brazo ejecutor de las políticas del Estado son los gobiernos departamentales. Digo, realmente nos cuesta entender a veces cómo se definen políticas en Montevideo y se manda gente de Montevideo que llega al interior sin conocer la realidad y nadie mejor que los actores locales, que además fueron quienes la población eligió para ser los gobernantes locales, para llevar adelante eso. En ese sentido, mucho antes del 13 de marzo ya teníamos definido empezar a racionalizar recursos del Estado, llámese recursos materiales, humanos, económicos, porque nos encontrábamos a lo largo y ancho del país que a veces íbamos a un departamento y había 3 oficinas de la juventud, una en el MIDES, otra en la Intendencia, otra en el Centro MEC. La idea ahora es unificar todas esas políticas y por eso es que hoy estamos acá, también viendo un poco la evolución de estas 2 emergencias sanitarias y alimentarias que estamos viviendo, con la preocupación de que probablemente la emergencia alimentaria dure más en el tiempo que la sanitaria. Tendremos que prepararnos tal vez para seguir con asistencia de canastas y de comida hasta pasado el invierno, y eso es un poco lo que estamos conversando con el intendente.
En esa línea, la idea del presidente de la República es que tanto para salud como para alimentación los recursos tienen que aparecer de alguna forma, tienen que estar, lo que sí tratar de usarlos de la mejor forma. El Ministerio ha implementado varias líneas de acción, lo que fueron las duplicaciones de las tarjetas, tanto la TU como la FAMPE, el aporte a los monotributistas MIDES, que son unos 7.000, y concretamente en el tema de alimentación se fue por dos caminos. Por un lado el tema de las canastas físicas y por otro lado la aplicación, que la verdad que ha funcionado muy bien, tan es así que la gran mayoría de la gente ha optado por la aplicación vía teléfono, lo que nos va a permitir, cuando esto pase, tener una herramienta para, en conjunto con el gobierno departamental y algún otro organismo del Estado, poder implementar prestaciones que van del Estado hacia la gente. Ahora lo que nos queda es implementar algunos programas que se van a seguir haciendo, como es el Uruguay Crece Contigo, los programas de cercanía, el Uruguay Trabaja, que la idea es que pueda comenzar en agosto, donde probablemente se aumente considerablemente el número, y algunas otras políticas, sobre todo en el área de la juventud, que también ahí pretendemos que el gobierno departamental sea actor fundamental en esos proyectos. ¿Qué sucede con las sociedades civiles, las organizaciones que trabajaban algunos de los programas? ¿Cómo va a continuar? Algunas siguen, otras no. Los OCAT se renovaron todos por un año, ahí hay muchas organizaciones civiles. En el caso de Uruguay Trabaja y Uruguay Crece Contigo, las va a llevar adelante el Ministerio y con gente de los gobiernos departamentales. Tenemos que racionalizar los recursos del Estado es uno solo, y hay casos que no justifica superponer contrataciones, y bueno, en esa línea estamos trabajando y pretendemos seguir trabajando. Y al mismo tiempo tratando de ver si con el mismo dinero que se gastaba llegar a más destinatarios. El Uruguay Trabaja, recién hablábamos con el intendente, el año pasado se anotaron 70.000, 40.000 quedaron habilitados y el cupo fue de 3.000. Bueno, pretendemos ver si podemos este año aumentar ese cupo, más allá de que eso necesitaría una modificación legislativa, que también es lo que estamos trabajando. Y de Tacuarembó nos vamos a Paysandú con la información donde se retoma la actividad en la feria de la Avenida Soriano con todas las recomendaciones sanitarias correspondientes. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión en la cual, encabezada por el intendente departamental y el director departamental de salud, en la cual recibimos a las comisiones de la Feria de Soriano y la Feria de Plaza Acuña, las cuales entregaron un documento planteando retomar la actividad comercial. En esta reunión, la departamental de salud, representada por su director, el doctor Leoni, les planteó cuáles eran las medidas sanitarias correspondientes a esto. Y el intendente departamental lo que hizo fue tomar en cuenta de alguna manera lo que es... Hay dos planos en los cuales estas cosas se tienen que atender. Uno es el plano de lo ideal, en el cual por supuesto que se exhorta a la sociedad a tener la distancia social, a que la gente se quede en la casa, y por otro lado eso es el plano de lo ideal. El plano de lo real en términos de ingresos es que la gente necesita retomar la actividad comercial, necesita pagar sus cuentas, necesita afrontar esa situación, y es por eso que como forma excepcional el intendente resuelve que se puede habilitar a retomar esta actividad comercial con las medidas sanitarias correspondientes. Esto significa que cada expositor va a tener que usar el tapaboca, va a tener que tener en su puesto alcohol en gel, y que las personas que visiten también la feria van a tener que utilizar tapabocas. Sí vamos a exhortar, sí va a haber personal de la salud dispuesta en la feria, sí va a haber representantes del Departamento de Servicios, exhortando a que las personas que ingresen a la feria cumplan con esta medida sanitaria, que en definitiva es para protección de ellos mismos y para protección también de los feriantes. La feria que hoy confirma lo que va a ser el evento en sí mismo es la Feria de Soriano. Van a estar alternados los puestos con una distancia de 2 metros entre sí y en zigzag enfrente uno a otro, lo cual va a permitir un espacio en el que se pueda transitar de forma segura, tanto para los expositores que van a estar como para las personas que van a visitar esta feria. Entonces, eso nos va a poder permitir a nosotros garantizar la seguridad sanitaria de las personas que visiten, pero también la de los expositores, teniendo en cuenta que esto es una responsabilidad compartida y que es un caso excepcional.
Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque no es una contradicción. Se puede ver si se quiere, en dos carriles esto, ¿no? No es una contradicción teniendo en cuenta que, como lo repetimos, es un caso excepcional, es un caso que tiene a atender la economía familiar de estas personas y que solamente por esa causa es que se habilita. Seguimos en Panorama Cardinal, nos vamos al departamento de Maldonado, donde el intendente destacó acciones compartidas entre, justamente la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social. Es un encuentro que viene ya elaborándose un proyecto entre la Intendencia de Maldonado y el MIDES, y en ese camino venimos elaborando programas para aunar esfuerzos de la misma manera que lo hicimos con las canastas, de la misma manera que lo hemos hecho con la oficina de MIDES, aunar esfuerzos MIDES, INJU y la Intendencia de Maldonado para trabajar en conjunto, para trabajar, digamos, compartiendo, para no perder esfuerzos, para abrir un panorama más amplio aún de lo que todavía tiene la Intendencia de Maldonado, en el cual se vieron sumamente interesados después de ver la exposición y el trabajo de la directora que realiza la Intendencia de Maldonado en una población tan vasta como es la joven en el departamento de Maldonado, y de las problemáticas que tenemos y de qué manera trabajamos y los cursos que hacemos y la cantidad de estudiantes que el comedor atiende. Y bueno, realmente se fueron impresionados y con unas ganas enormes ya en la próxima semana de comenzar a trabajar intensamente en juntar esfuerzos y en compartir y en cruzar información para trabajar de una manera aunada que permita desde la Intendencia y desde el MIDES dar una respuesta mucho mayor. Indudablemente, la informática, el trabajo a distancia, eso es una de las cosas que es una premisa, digamos, para los jóvenes, porque hoy por hoy en el mundo se está practicando y mucho, y sin ninguna duda abre un espectro importantísimo para todos los jóvenes, y ahí está la herramienta justamente en la Oficina de la Juventud con estos cursos. Fue una reunión súper productiva, estamos en conjunto con Alejandro Sierra, director de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo, en una recorrida tratando de establecer vínculos con la nueva directora departamental del Ministerio y en particular con todas las intendencias del país, y la realidad es que poder tener este rato del intendente para conversar y de la directora de Juventud de la Intendencia, Joana, gran trabajo que viene haciendo la Intendencia, en particular en el área de política de juventud. Claramente hay una prioridad de esta gestión en esa línea, y para nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud es clave empezar a construir políticas en conjunto, aprendiendo también de los grandes logros y de la buena gestión que hay en este departamento. Trabajamos más que nada en lineamientos generales, fue una presentación, digamos, y bueno, intercambio de contactos y programando ya reuniones futuras. Compartir un poco las experiencias, las distintas experiencias, y empezar ya a planificar trabajo futuro juntos, intramides, digamos, la Dirección de Gestión Territorial con el INJU con la Intendencia, y la Dirección de Gestión Territorial también con la Intendencia, en todo lo que respecta a los temas de canastas y las ayudas que estamos brindando en este momento. La idea es complementarnos, colaborar permanentemente y así hacer más eficientes los recursos de todos. Seguimos en Maldonado, donde el intendente se reunió con representantes de Cabildo Abierto para evaluar la situación del departamento. Fuimos invitados por el señor intendente a tener una reunión de cara a todo lo que es colaboración frente a la crisis sanitaria que vive el país, y en particular las características de cómo están afectando la misma acá en el departamento. El intendente nos puso al tanto de todo lo que se está realizando, las necesidades, los diferentes organismos involucrados, y nosotros le dimos nuestra perspectiva y fundamentalmente en base a nuestra experiencia de trabajar en este tipo de crisis a nivel internacional, vinimos y le aportamos varios sugerencias, comentarios de forma de colaborar en la mejor resolución a las carencias que está pasando la gente y a cómo encarar, como les decía, esta crisis sanitaria. Tenemos interés de intercambiar información con el señor intendente en materia de
en qué medida, a cuánta gente le estaban llegando la ayuda alimentaria, ya sea en materia de canastas o en materia de viandas, asistencia a los comedores municipales, etcétera. Y nosotros les compartimos la experiencia propia que teníamos de haber visitado ollas populares, porque nuestra agrupación, la 1923, tiene mucha gente de base. Fue grato saber que el intendente tiene un plan muy bien armado, tanto de reparto de canastas como de distribución de viandas, y en ese sentido nos pusimos a las órdenes para seguir brindando información que nos llega de nuestras propias bases, para que él pueda tener mayores elementos para una mejor toma de decisiones, y que esta ayuda que hace la Intendencia de Maldonado en coordinación con el MIDES le llegue a la gente que realmente lo necesita. Avanzamos en Panorama Cardinal y como cada miércoles presentamos el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo. Gracias, Fernando. Sí, no tienen otra los uruguayos que ponerse a punto, y a veces llegaban al campeonato con alguna dificultad o sin probar el vehículo. En este caso no se da así. Ya lo vimos el pasado viernes con el equipo Agrolavalle, que está con este Audi nuevo, dos Audi totalmente nuevos, preparándose para dejarlos en muy buena forma. Así que cuando arranque el campeonato va a arrancar muy bien. También tenemos estas imágenes que son de fin de semana pasado, donde se realizó una sesión fotográfica. Este piloto uruguayo que va a estar de alguna manera compitiendo en el Superturismo, está realizando los últimos detalles con su Accent hatchback. Estamos hablando de Nahuel Barba, de San José, donde realizó una sesión fotográfica. Ya tiene su auto más que preparado. Este vehículo que va sobre la dirección técnica de Diego Mainó y Emiliano Mesina. Están prontos para correr en el Superturismo, que yo ya no sé si llamarle Campeonato 2020 o 2021. Pero 20 no por el 2021, sino 20 por el 2020 y 21 por el 2021, porque seguramente va a morder allí enero y febrero. Pero bueno, por lo menos esta parte que es la del arranque va a estar con todo, si así se decide hacer, porque pilotos tanto como Nahuel, como Agrolavalle y otros que vamos a estar hablando más adelante ya tienen el auto realmente más que preparado. Será cuestión de ponerlo en pista y en 3 o 4 fines de semana ya estar en el máximo rendimiento. En lo que tiene que ver al automovilismo internacional, la Fórmula 1, la gente que está a cargo, el director más que nada de Silverstone, lo habíamos dicho en 1000 por hora la semana pasada, había ofrecido el circuito para realizar más de una carrera en el año. Estaba pensando en 4 o 5 carreras, dado que la situación geográfica del Silverstone permite de alguna forma que los equipos estén más cerca y que puedan ir incluso hasta su casa, evitando los motorhomes, evitando los hoteles, y ya estar pensando en comenzar con las carreras. Bueno, ese ofrecimiento se tuvo en cuenta, se estuvo analizando, ya hay más detalles realmente más centrados en lo que va a ser la próxima realidad, en esta nueva forma de vivir cuidándonos del coronavirus, y la Fórmula 1 ha decidido lanzar, prácticamente ya está resuelto, la primera carrera allí después de coronavirus en Austria, allí donde va a haber obviamente que un circuito muy especial para los equipos. Si bien los equipos van a tener que trabajar juntos y no van a poder mantener distancia, sí van a mantener distancia entre equipos. Se está trabajando en ese protocolo, no se va a poder cruzar, y en el ingreso va a haber, además de las llaves características para ver la temperatura, para realizarse un examen de coronavirus que lo van a tener que repetir cada 2 días. Se va a correr obviamente a puertas cerradas, esa es la idea, se va a correr con las gradas vacías, pero es un alivio el poder tener ya fijado una fecha de lanzamiento para esta nueva reorganización que va a tener que tener la Fórmula 1, que también está trabajando en los presupuestos que los va a llevar al mínimo. Básicamente más de lo mismo, pero ya con algunas resoluciones, y ya se le empiezan a ver de alguna forma los resultados a todos estos protocolos y todo este trabajo que ha realizado el automovilismo internacional, en este caso la Fórmula 1, para poder relanzar. Vamos a seguir, nos vemos el próximo viernes con más noticias de los autos y el automovilismo nacional, internacional, aquí en Panorama Cardinal. Bueno, seguimos en Panorama Cardinal, los invitamos esta noche 20-30 horas, quédate en casa, música en vivo en la pantalla de Cardinal TV,
en todos los cables del país, también a través de Vera TV. Este miércoles 20:30 nos acompaña Álvaro Cáceres, que canta en vivo desde Minas. Quédate en casa este miércoles 20:30 horas. Álvaro Cáceres canta en vivo desde Minas en Cardinal TV, el canal del país, y en esta propuesta musical Quédate en casa. Vamos finalizando Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.